de que iniciemos, como ya ustedes están notificados oficialmente y por mi parte, de que el día 17 de agosto del año 2021 a las 15 horas, de 15 a 16 horas, se practicará el primer examen parcial del curso de métodos y técnicas de investigación social de nuestra sección. Eso ya creo que ya tienen ustedes hasta su calendario, ¿verdad? ¿Así es o no? Sí, licenciado, ya lo tenemos. Ya lo tienen, va, ya me alegra. Entonces ya está. Eh, eh, Antes de que se me olvide, porque ya en el curso de la exposición se le quedan algunas cosas en el tintero a uno. Resulta que algunos compañeros no se han integrado a Classroom. No obstante, yo les mandé a todos un correo con el código y algunos, les quiero reconocer, fueron muy corteses en remitir respuesta de que lo habían recibido, que no fueron muchos, ¿verdad? Pero sí hubo unos compañeros. Algunos compañeros todavía no se han integrado y yo creo que sería conveniente que se integraran para no tener problemas de último momento. Los problemas ese día, si ya preguntan, miren qué es el código, yo, como dicen en mi pueblo, no estoy, ¿va? Porque ya llevo 2 semanas casi con esta de estarles insistiendo a los que se descuidan un poco en esto, ¿va? De que por favor se integren a, a Classroom. Entonces ya tienen el código, incluso tengo que reconocerle aquí públicamente a Nilton que me hizo favor de remitirles por su chat, por WhatsApp, el chat donde les mandaba el código. Entonces, por favor, los que estén pendientes o que sepan ustedes que estén pendientes, que se integren, porque ya de último momento ya no los puedo, ya no podemos resolver problemas, ¿no? Entonces, y el sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Entonces, y sobre muerte, que sobre guerra anunciada es la cosa, ¿no? En guerra anunciada no hay muerto, ¿no? Entonces, les quiero pedir favor. La otra cuestión es que el examen versa hasta lo que vemos el día de hoy de la metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Hasta ahí nada, compañeros de la otra sección, es la página hasta la 35 del folleto. Está ese contenido. Digamos, el examen pues va a versar sobre el contenido que hemos desarrollado en clase, ¿no? Y con el refuerzo que ustedes hagan de su lectura del folleto. Eh, Esa es una cuestión. La otra cosa que quiero pedirles de favor, Mincy quería hablar. La otra cosa que quiero pedirles de favor es que, como en el examen viene una serie de respuesta directa, entonces esas respuestas quiero que les diga de favor, eso se hace necesario. Escriban con, con cumpliendo las reglas ortográficas. Porque, por decirles un ejemplo, ustedes responden, la respuesta es método, y ustedes escriben método con minúscula, sin tilde y sin punto final. Entonces la máquina se los, se los consigna como malo, lo reporta como respuesta mala. Entonces, por favor, escriban siempre con letra mayúscula, con todos sus signos de puntuación, es decir, atendiendo las reglas de ortografía y gramaticales que ustedes ya se las saben.
a estas alturas. Porque si no, después, mire, me fue mal, que yo sé qué, toda la cuestión que ocurre, ¿va? Entonces, le estoy insistiendo porque ya la experiencia nos está dictando que hay que insistirles a ustedes a la mayoría, en el sentido de que escriban con reglas, atendiendo a las reglas ortográficas correspondientes. La otra cosa que quiero plantearles es que, por favor, yo no hago exámenes así de... Ahora me ha tocado así como quien dice mal la cuestión porque exámenes de estos se han vuelto muy livianitos y bien sencillos. Pero sigo en el rollo de hacer exámenes que no ofendan la dignidad de los estudiantes universitarios. Hay unos exámenes que rayan en la obsolescencia, hay unos profesores que pasan el mismo examen todos los años. Entonces eso no va conmigo. Entonces, y yo hago exámenes para estudiantes universitarios. Es que ya no la cosa tan complicada, sí, pero les pido de favor que cuando ustedes estén desarrollando su examen, eh, se fijen bien, comprendan bien y den su respuesta. Lo mejor sería responder sin la ayuda de más gente, ¿verdad? El año pasado, en un curso, el año pasado en el curso de teoría de la investigación, tuve un alumno que era hijo de dos profesores de ahí de la facultad y ni modo respondía y incluso un día el, el- el papá me dice, fíjate vos que yo vi tu examen vos, que a la gran puchica vos, lo tuvimos que resolver entre los tres, ¿ah? Ni que fuera la gran cosa, pero es porque el patojo no estudiaba, pero lo ayudaron ellos. Entonces, como lo que se pretende es ser uno honesto con uno mismo para medir qué es lo que ha logrado aprender y en qué medir sus fortalezas y debilidades. Entonces, leen y responden siempre y cuando hayan entendido qué tienen que responder. No me lo hayan... Fíjense que haga un ocurrido que como ahora se, se chatean, se whatsappean, y se llaman por teléfono y que no sé qué, y a veces, eh, es cierto, a veces son las mismas preguntas y hacen respuestas malas, ¿no? Entonces no, háganlo bien y no vamos a tener ningún inconveniente. Se fijan bien qué es lo que tienen que responder, lo cranean y responden, no vayan a partir de la primera, tómense sus tiempos, por eso se estableció reglamentariamente ese tiempo que les indicaba. Dar cuenta que eh, les pido de favor que eviten el fraude, pues, porque eh, en derecho hay una figura que se llama fraude de ley, que eh, se hacen cosas o acciones legales para eh, violentar otra norma, ¿no? Pero como en principio yo les decía a los compañeros del otro salón, lo primero que nos dijo un profesor de derecho hoy cuando entramos, que dio y hago la aclaración, fue el siglo pasado, nos dijo, las normas se hicieron para violarlas. Entonces le preguntamos, mire, ¿por qué? Porque entonces no hubieran abogados, dice, ¿no? Y es cierto, ¿no? Los abogados son para eso. Bueno, para hacer. Eh, hoy vamos a platicar un poco de de, de, de dos corrientes metodológicas que dejamos pendientes y que definitivamente
hago la salvedad, como no es un curso de metodología propiamente, sino que son solo referencias de los enfoques metodológicos para que los podamos entender. Hoy hablamos del constructivismo y hablamos del positivismo. Y por eso es que vamos a compartir con ustedes la presentación. Bueno, vamos a hablar del constructivismo. Eh, les quiero referir algo de esto. Fíjense que este enfoque metodológico es un enfoque metodológico que viene inspirado eh, precisamente eh, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un procedimiento concretamente que rompe el paradigma de la educación bancaria que es la moda de educación en todos los países latinoamericanos y que en algunos casos, pues, sí ha, eh, algunos países, por ejemplo, el caso de México, eh, México utiliza mucho este, este paradigma, que no surgió, no es muy, no es, eh, no es muy viejo, pues si quieren ustedes, en México lo comenzaron a usar más o menos como en los años 70, algo así. Y a Guatemala pues ya se ha ido introduciendo poco a poco, pero ha primado más la imposición de modelos gringos, que son los que financian eh, modelos educativos en Guatemala, y que se copian y que los técnicos y autoridades educativas en Guatemala pues se convierten en apologistas de esos modos de enseñanza. Y, pero en México, la universidad, por ejemplo, UNAM, se utiliza mucho eso. eh, Se rompe ese paradigma de la educación bancaria que planteaba Paulo Freire en, en cuanto al proceso de aprendizaje. ¿Y cómo es que ocurre esto? Pues el paradigma de esta teoría es que el aprendizaje se trata de un proceso dinámico y participativo, donde las personas es el agente activo y protagónico de su propio proceso de cognición. Postula la necesidad de entregar al alumno las herramientas, generar andamiajes que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y sigan avanzando. Veamos, el paradigma del proceso de conocimiento en todos los niveles, y no le digo solo en los niveles primarios y básicos y el certificado y la universidad, en todos, ha primado el modelo bancario de educación. Entonces el profesor él expone y ustedes apuntan y ahí termina, ¿no? Y pues, se animan algunos a preguntar. Pues ese modelo se rompe con el constructivismo. El constructivismo, y por eso ustedes han de recordar, yo al principio les decía, yo bueno, tuve la oportunidad de estudiar en UNAM y resulta que ahí nos hicieron entender que los estudiantes no somos autómatas, somos autónomos. Y entonces nos aplicaron el enfoque metodológico. Ahí aprendí el enfoque metodológico constructivista, que precisamente es el que se aplica casi bueno, en la mayoría de universidades mexicanas y de colegios superiores, porque
entienden que ya el estudiante ya no es, eh, no es un simple receptor, pues, sino que tiene que ser protagonista de enseñanza. Y en ese sentido, pues, eh, se les se pretende la interacción, es, decir, es decir, que el estudiante tenga un protagonismo en su desarrollo cognitivo. Y de esa cuenta ustedes han de recordar, hablábamos que los elementos fundamentales. Sí, sí, Leslie. Leslie quería hablar, ¿no? No, licenciado, solo una consulta acerca del examen que creo Ah, que bastantes compañeros tenemos. Si es de todas las respuestas van con mayúscula o solo sería la primera y sus signos de puntuación. no, la regla es que todo, cuando uno comienza a escribir, inicia con mayúscula y le escribe los signos ortográficos y de puntuación que correspondan, ¿no? Por ejemplo, si escriben método con mayúscula, escriben su tilde y su punto final. Eso es nada más, son tres cositas. Pero volvamos a esto. Pues les decía lo del constructivismo, porque el constructivismo entonces le da todos los elementos. Y es algo, el constructivismo asume algo de una posición de la teoría, aplica una parte de esta teoría de sistemas en el sentido de dar los insumos, que haya un proceso mental en el estudiante y un resultado que va a ser su conocimiento. Y en ese input, output, es donde se da la interacción del estudiante, ¿verdad? Porque esto le permite en ese proceso tener contacto con otros estudiantes, eh, permite hacer el contacto con otros estudiantes y compartir las experiencias de otros para su conocimiento. Sí, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado. Buenas, Enrique, Esta, sí. esta teoría es, como bien decía usted, es como que muy aplicada ahora como en el nivel medio, ¿verdad? Yo creo, por lo que leí yo, es que el maestro es solo como una guía y, digamos, Ajá, deja al alumno, en este caso, digamos, nosotros, a que experimentemos y seamos nosotros quien descubramos como la realidad. Así es, ¿verdad? ajá, sí. Es que lo que tiene de fantástico el constructivismo es precisamente de que nos ejercita en el desarrollo intelectual. Por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando hablábamos del concepto de ciencia. Yo les decía, miren, si es posible, es que construyamos, que hagamos nuestro constructo teórico con los elementos que yo les doy. Entonces les decía, miren, la ciencia se integra por conocimiento, por investigación, por método y teoría. Esos son los insumos. Entonces ustedes procesan eso y hacen su constructo intelectual, su constructo teórico, y entonces llegan a una definición de ciencia, ¿verdad? Y eso es precisamente una práctica constructivista. Y da hecha de menos a la posición esa bancaria de la educación. El maestro ahora es una guía que no se las sabe todas, porque hay unos estudiantes que, por eso dice el estudiante supera al maestro, ¿va? Porque si aplica adecuadamente todos estos procesos, toda esta metodología en su actividad estudiantil, pues va, va a desarrollar intelectivamente tal vez más que su maestro.
Y eso es la ventaja del constructivismo, ¿no? Permite esa posibilidad de que ir creando los constructos teóricos indispensables para el avance intelectual. Y de esa cuenta, el, el, eh, el constructivismo nace en Francia y se va extendiendo como metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje hasta que llega al fin a Guatemala, por lo menos está llegando en el siglo XXI, y o tal vez en el siglo XXI y en el 20, a finales del 20, tal vez ya comenzó esta aplicación aquí. Pero es Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jeremías Brunner y David, ya, son los promotores de este enfoque metodológico. Que como les digo, en todo caso, cuando el maestros les dicen, bueno, van a ir a investigar a Jean Piaget, van a ir a Lev Vygotsky y a Jeremías Brunner y David Ausubel, entonces los estudiantes se van a investigar, a ir haciendo sus, sus andamiajes teóricos para el proceso de aprendizaje. Entonces llevamos al, al constructivismo, porque según Bercher y Luckmann, la posición teórica que adopta el paradigma constructivista social se basa en el principio que el saber del mundo real se construye en base a procesos de interaccionismo social y de movilización de los recursos persuasivos y representaciones. Esto es bien importante porque fíjense que aquí lo que se trata no es de decirle al estudiante, fíjense que la ciencia es el conjunto de conocimientos y él lo apunta y no, le da los elementos. Miren, la ciencia, partimos de ir haciendo el constructo, decimos, miren, la ciencia es la forma superior del conocimiento humano, ¿no? Porque y que se constituye en un proceso y eso. Eso es lo que pretendemos con el constructivismo. El estudiar esa naturaleza de la sociedad se la construye socialmente desde diversas formas de percibirla. Trata de comprender e interpretar los fenómenos sociales. Es decir, esa naturaleza de la sociedad la podemos ir comprendiendo en función de una interacción social con otros que estén en nuestro campo. Y por eso yo no sé si fue con ustedes que yo mencionaba, fíjense que todo es posible, la empatía en una pareja de hombre y mujer cuando precisamente coinciden en algunas formas de interpretación y de comprender algunos fenómenos sociales. Pero cuando no hay coincidencias en ese sentido, también la empatía ya no funciona adecuadamente, ¿no? Y por eso le decía, no puede ser que un joven se vuelva loco por la belleza o la apariencia engañosa de la belleza de una mujer, ¿no? Y no descubra lo que tiene en, en, en el cerebro. Pues en el interior eso no le importa, en el cerebro lo que importa, ¿no? La finalidad de la investigación es identificar el potencial de cambio, analizar la realidad, es un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, político, cultural, económico, étnico, rol de género, entre otros.
la subjetividad, la ideología, la percepción, los constructos y los discursos, ¿no? El constructivismo es como ustedes pueden observar, es un enfoque metodológico que abre puertas, ¿verdad?, al aprendizaje, para no ceñirlo a un, a una, a una jaula preconcebida, no, lo que abre los espacios para la relación sujeto-objeto. La relación entre el investigador y el objeto de estudio se basa en la postura subjetiva, donde existe una interacción entre el investigador y el investigado. Les comentaba que el- un estudio sobre los idiomas en Guatemala que hizo el Instituto de Idiomas Mayas en Guatemala, eh, pues fue exitoso porque los investigadores eran parte de las comunidades mayas y hablaban el idioma, entonces se les hizo más viable por la interacción que había y la empatía y la identidad subjetiva que ellos tenían con su grupo social. El éxito de la investigación. Aprendieron bastante y descubrieron muchas cosas sobre los idiomas mayas en Guatemala, que dicho sea de paso son como 25, si mal no recuerdo. La técnica de instrumento es el ideógrafo, el hermenéutico, el dialéctico. La verdad se valida socialmente en la acción. Es decir, yo voy a probar si eso es así en el proceso. Los gringos le llaman a este enfoque metodológico, le llaman la investigación-acción. Ellos no les gusta reconocerles el nombre que es constructivista. Pero ellos tienen una modificación al modelo, ¿no? Y la fundamentación, la investigación cualitativa basada en la teoría crítica y en el constructivismo. Sí, es bien importante que entendamos que el constructivismo va muy amarrado a la investigación de carácter cualitativo. El otro aspecto que merece, que hay, que es necesario insistir un poco, es en el hecho de que eh, los tres principales promotores del constructivismo, que son Jean Piaget y Vygotsky y Ausubel, plantean coincidentemente lo que es el constructivismo. El conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. Ellos, el enfoque constructivista siempre implica la relación del sujeto con el objeto de estudio, interactuando como tal, más en el caso de la ciencia social con los grupos sociales, ¿verdad? Entonces ahí va haciendo acopio de información y de aprendizaje, ¿verdad? Vygotsky afirma, se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por tanto en el medio en el cual se desarrolla. Pues si yo soy parte por ejemplo, ustedes mejor que ninguno conocen su entorno social, su ambiente social, y eso hace posible ir aprendiendo del objeto de estudio. Ausubel dice, los nuevos conocimientos se incorporarán de forma sustantiva a la estructura cognitiva del individuo. Entonces cada vez va adquiriendo más conocimiento, ¿no? Es decir, hay algunos momentos en que por la misma naturaleza inquisitiva del ser humano, siempre está uno aprendiendo, siempre aprende algo, ¿no? Enfoque,
El constructivismo entonces sostiene que este individuo, en él intervienen los aspectos cognitivos y sociales, ¿verdad? De tal cuenta que, de tal cuenta que eh, también influyen los aspectos subjetivos, no es lo mismo. Sí, Dayana, ¿querías hablar? Sí, licenciado, buenas Sí, tardes. buenas Entonces, tardes. podríamos decir que el constructivismo es subjetivo. Sí, ajá, sí, es más, es tan como, ese es el fin fundamental de la investigación, llegar a ser lo más objetivo posible. El constructivismo facilita mucho esto, pero no hace, ¿cómo se llama? No abandona también la cuestión que dentro de este proceso de objetivizar el conocimiento, intervienen también a aspectos de carácter subjetivo, ¿no? Por ejemplo, las relaciones culturales, ustedes saben que esa identidad obedece más que todo a, un, a una identidad subjetiva, ¿no? Nosotros nos identificamos. La identidad es bien subjetiva, ¿no? Porque eh, si no fuera así, no habría empatía ni coincidencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que el constructivismo sí insiste en la necesidad, para hacer objetivo el conocimiento, que el individuo esté interactuando con su objeto de estudio. Y entonces ellos van a implementar algunas formas de vinculación del individuo a ese entorno social. El conocimiento es una construcción del ser humano, ¿no? Definitivamente, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construye, con lo que ya con lo que ya construyó en relación con el medio que aparece el medio como objeto de estudio, como un medio que no, como un objeto de estudio que no agota, no agota en conocerlo. Y la realidad, no, el ser humano nunca la va a agotar en su conocimiento, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el constructivismo tiene esa virtud. Tiene la virtud de que nos permite eh, estar vinculados y aproximarnos cada vez más en el proceso cognitivo a la realidad. Y esto sintetiza en última instancia el- el planteamiento, ¿ah? Es el modelo que mantiene que la unidad, que una persona es una construcción propia que se va produciendo día a día. Si ustedes quieren llamarle a esto, comúnmente se le ha dicho que es autodidacta, ¿va? Aprende por él mismo, pero el constructivismo no lo plantea así, sino que lo plantea, si bien es cierto, él es el protagonista principal, siempre está al pendiente de los insumos que pueda recibir de su entorno, o de su maestro, pues, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Porque, porque a veces el autodidacta se desorienta en cuál es lo que quiere aprender del objeto de estudio, y si no tiene una orientación. El conocimiento el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, y se realiza con los esquemas que la persona ya posee, o sea, con los que ya construyó en su relación
con el medio que lo rodea. Sí, pues, digamos, en el constructivismo no se parte de cero, pues. Ya existen unos conocimientos previos en el proceso de enseñanza, pues no se parte de cero. Y como el constructivismo concibe la posibilidad esa de que todos los días esto se va generando a diario, ¿no? Y de que te das cuenta es, es que el individuo va progresando intelectualmente. Hasta aquí podemos, esta diapositiva sintetiza todo. Como les decía, lo que es que ustedes sepan que hay una corriente metodológica constructivista que rompe con el paradigma de la educación bancaria, del proceso de educación bancaria, y que ese paradigma de la educación bancaria que denuncia Paulo Freire es el que el constructivismo rompe como nuevo paradigma del proceso de educación y de aprendizaje. Pues. Y por ejemplo, si ustedes que ven el sistema educativo mexicano, es precisamente esto, ¿no? Puro constructivismo. Incluso en la universidad, puro constructivismo. Ustedes vamos a ver la persona, bueno, pues la persona son estos elementos, ahora integremos eso. Y entonces el estudiante va a la biblioteca o a las librerías. Y yo les comentaba a los compañeros que una de las sorpresas agradables y eso es lo que podían eh, como experiencia tener ustedes, es que cuando vayan allá, vayan a la Gandhi, a la librería Gandhi o al Fondo de Cultura. Y esa Gandhi es una librería enorme. Y la cierran más o menos a las 2 de la mañana, que es la hora bueno, en la época que yo conocí, a las 2 de la mañana ahí pasaban los estudiantes leyendo, agarran los libros, los leen, libros, como son estudiantes, libros, ¿no? Y unos que salían ya con el montón de libros que compraban, porque son un poco más baratos que aquí. Aquí casi es prohibido comprar un libro, se hace muy difícil, pero les cuento eso porque es propio de eso, el constructivismo requiere de muchos recursos para poderse implementar, ¿no? Por ejemplo, de bibliotecas, de librerías, de espacios para poder interactuar, compañeros. Es decir, eh, es una forma de conocer y de abordar el objeto de estudio en una forma social. Sociabiliza el conocimiento y el aprendizaje de esa realidad social. No sé si tienen algún comentario. No, Lick, todo claro. Muy bien. Entonces, hoy hablemos ya miren, voy a referir esto por la necesidad de, de que logremos comprender que algunos temas como el que vamos a abordar son temas muy extensos, ¿va? Y como nuestro curso es un curso que da algunas notaciones sobre, sobre los aspectos, sobre los enfoques metodológicos. Pero tal vez lo más importante de esto es que la connotación que lleva este tema eh, eh, cobra, se da en función de que eh,
está muy vigente en la actualidad, ¿ah? Sigue siendo vigente y pese a los años que tiene de haber surgido. Y en ese sentido me refiero a el positivismo. Esta corriente ha sido, es la corriente eh, más con de, de las principales, pues tal vez la dualidad del positivismo y el materialismo histórico como enfoques metodológicos totalmente opuestos, ¿va? Pero voy a ir desarrollando algunas cositas por acá y entonces decimos que es pensamiento filosófico contrario a la posición marxista. Y una vez lo aclaro, es distinto, ¿no? Pero sí tiene importancia porque fíjense que asume igual que el COVID, asume varias modalidades, ¿no? Tiene muchas variantes. Entonces, dentro de esas, un montón de variantes de interpretación del fenómeno social, que es el que nos incumbe, eh, derivan precisamente o están en el ámbito del positivismo, que es una corriente, un enfoque metodológico que sigue vigente y que tiene bastantes adeptos. Pues bien, lo que les quería, con lo que quiero comenzar es con esto. Fíjense que este señor Comte se llamaba, se llamaba Isodoro Augusto María Francisco Javier Comte. ¿Qué les parece? Y nació en Francia, Montpellier, y en 1798, fíjense ustedes. Y entonces, y vivió hasta el 1857, y yo hago cuentas más o menos como de 60 años, más o menos. Y estudió ingresa a la escuela elitista la Politécnica, de la que será expulsado en 1916, acusado de republicanismo e indisciplina. Lo expulsan de ahí por que ya había una manifestación de, de la inteligencia de Comte, ¿no? Entonces, a los inteligentes los resultan expulsando, ¿no? Pues bien, el positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, dice, y que tal conocimiento solamente puede surgir de de la afirmación de las teorías a través del método científico. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales, verificados por la experiencia. Fíjense, pues, eh, lo que tal vez más importa es despojarnos de esa mentalidad que nos confunde, de esa apología que nos confunde del positivismo. Es que hoy amanecí positivo, hoy estoy positivista, y ese es otro rollo, eso es un rollo que lo hablan los eléctricos en su jerga profesional, ¿no? No, cuando hablamos del positivismo es precisamente que la corriente metodológica que ah, establece que el conocimiento solo se
verificados por la práctica. Es un tanto entonces pragmático, pues incide mucho insiste mucho en la relación con el objeto y en la experimentación, ¿no? Para poder adquirir conocimientos. Esta propuesta plantea un método basado en la experimentación, observación y recolección objetiva de datos, a fin de buscar explicaciones a las causas, dejando a un lado la teología. Esto es lo trascendente y lo revolucionario del enfoque positivista, porque resulta que, vamos a verlo más en el próximo, Augusto Comte plantea que eh, hay una tendencia a romper el paradigma teológico. El positivismo rompe con eso. Y porque ya deja de atribuirle la causa de los hechos a seres sobrenaturales. ¿Y cómo vamos a descubrir la esencia la esencia de esa realidad, el contenido de esa realidad? Pues vinculados con la experiencia, ¿no? Con la observación, la recolección objetiva de datos. Y de eso nos va a permitir establecer el origen de los fenómenos. Y eso en parte tiene razón. Ahora, pero el mérito de Comte reside que él es el que acuña por primera vez el concepto de sociología. Y eso pues representa un avance científico bastante grande porque da la pauta a que eh, en el paradigma existente, eh, pues se rompe ese esquema de, de abordar la realidad con otro nombre. Aunque él insistía que la sociedad podía estudiarse con las mismas leyes que que rigen los fenómenos naturales, porque él concibe a la sociedad como parte de la naturaleza, que si bien es cierto, no pueden aplicarse para el estudio del fenómeno social las leyes de la naturaleza. Pero a esa aplicación, a él le llamó sociología social, vamos a ver más adelante. Es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que tal conocimiento solo puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Principio fundamental. Este es el principio fundamental del positivismo. No existe conocimiento que no provenga de la percepción. La importancia se da al rigor en las técnicas para obtener el conocimiento. Se insiste en la cuantificación y se afirma la unidad de la ciencia, es decir, la semejanza de todas las ciencias del hombre. Voy hablando algo de esto. Resulta que Comte, uno de sus puntos torales es precisamente la vinculación a la realidad y que esta vinculación a través de la observación y la experimentación nos permiten llegar al descubrimiento de la verdad. De tal manera que Comte insiste en el hecho de que la experiencia
resulta siendo la madre de la ciencia, en función de que el individuo se vincule a ese objeto de estudio. Y de esa cuenta, pues, el positivismo, para poder llegar a conclusiones, etcétera, establece la necesidad de cuantificar o de medir o ponderar los fenómenos. Es decir, hace énfasis en los aspectos cuantitativos de los fenómenos. Y si bien nos rechaza del todo los aspectos cualitativos, sí hace énfasis en los aspectos cuantitativos. Es decir, si bien es cierto, los aspectos cualitativos revisten mucha importancia, pero el positivismo le da más relevancia a los aspectos de carácter cuantitativo. Entonces, hago una pausa ahí para que ustedes comenten algo, quieran decir algo. Sí, Enrique. Licenciado, pensaba, digamos, en esta corriente. Ujú. Digamos, la iglesia tiene una ala científica, ¿verdad? Que bien practica Ujú. esta corriente del positivismo, y vamos a lo que dice ahí, que esta corriente deja a un lado todo el tema de la teología. Y digamos, por Ajá. ejemplo, vemos en este caso la iglesia, en esta ala que le digo que es más científica, Ujú. hacen toda esa experimentación social. Y Ajá. creo que caen a esta corriente que es el tema, el aporte que es la sociología, porque Ajá. ellos hacen una investigación desde hasta comprobarlo científicamente, y involucran a todos los actores, ¿verdad? Yo creo que es como un buen ejemplo de que ellos practican esta corriente. Ajá, sí. No obstante que esto cobra importancia tal vez tal vez que antes de que sigamos pudiéramos hablar cómo es que Comte trasciende pues este estadio teológico, y por eso dice que el pensamiento humano se desarrolla, se ha ido desarrollando en tres estadios. Y de esa cuenta, entonces hablamos de que el positivismo habla de los tres estados o estadios del pensamiento humano, ¿no? Entonces el positivismo designa el movimiento dirigido en los siglos XIX y XX a exaltar los hechos. Fíjense que aquí lo que vale son los hechos, en contra de las ideas, a resaltar las ciencias experimentales frente a las ciencias teóricas y las leyes físicas y biológicas, contra las construcciones filosóficas, el cual fue iniciado por Augusto Comte en el 1798-1875, quien afirmaba que el espíritu humano había superado tres estados. Y entonces hablamos ya del estado teológico, en el cual que en un momento que el ser humano le atribuye o explica los fenómenos sociales a seres sobrenaturales. Y incluso en unos textos que leía por ahí, decían ellos, bueno, los griegos, los positivistas decían los griegos, todo lo explicaban a través de su mitología, a través de su concepción politeísta y
y después monoteísta de, la, de las causas de los hechos, ¿no? Y entonces dice, bueno, en Grecia había para esto y el otro. Y aplicándolo a la cultura maya, pues también, ¿ah? Habían dioses de todo, con la consideración que ah, tal vez la principal es el hecho de que ellos siguen considerando a la tierra como la madre, ¿ah? La madre. Y después que esto lo modificaron los fisiócratas, dijeron, sí, la tierra es la madre, pero el trabajo es el padre, ¿verdad? Pero lo que más importa es ese rompimiento que reconoce Comte de Dioso, ya dejar de estar a- a- ¿cómo se llama? Asumiéndole o dándole importancia a la cuestión de determinismo sobrenatural de las cosas. Y entonces el Estado, dice la filosofía positivista de Comte, difiere radicalmente del idealismo de Hegel. Para los positivistas, lo único real y existente es aquello que puede ser experimentado, medido y catalogado a través del método científico. Todo lo demás era falso, ilusorio. Entonces, fíjense bien, el positivismo insiste en que lo único real y existente es lo experimentado, lo medido y catalogado a través del método científico. Por lo tanto, las proposiciones de la metafísica no pueden considerarse como verdaderas, pues sus contenidos no provienen de la experiencia. Ese es el ataque que él hace a los metafísicos. Pero podemos ver los tres estados del espíritu humano según Comte. Y después voy a hablar un poco de las, de las leyes positivas generales para que. Entonces dice, en el estadio teológico predomina la imaginación, lo sobrenatural, en la búsqueda de las causas y principios de las cosas, bajo las creencias del fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Fíjense que queda allá Comte con famosa expresión que es la importante dentro del proceso de alienación que sufren las personas, que se habla del fetiche, ¿no? Ustedes saben que el fetiche es la atribución que una persona, de atribución de poderes que una persona le da a objetos, ¿verdad? Y que están sobre él mismo, ¿no? Entonces, a eso se le llama fetiche. Y incluso por eso aquí hay una perfumería que se llama fetiche, ¿verdad? Porque esos perfumes alguna gente los asumen como fetiche. Y las posiciones politeístas, la creencia en la cantidad de dioses y posteriormente el monoteísmo, que es referido a la existencia de un solo Dios. Ese es el estado teológico. El estado metafísico, dice, sustituye la divinidad sobrenatural por lo ontológico, más hacia la esencia y las causas de las cosas. Es decir, ya no, lo metafísico, ya cuando hablamos de lo ontológico, ya nos referimos al ser, ¿verdad? Al ser humano, al hombre como tal. Y dice, de este estadio metafísico se desplaza a la imaginación por la observación y relación de los fenómenos con la realidad. Se abre una ventana a la inteligencia humana en el razonamiento. Este estado positivo, miren pues, los positivistas
el entendimiento, pues, para poder lo sintetizar de esta manera. Los positivistas se denominan así porque establecen una relación con el objeto en función de la experiencia, de la observación, la experiencia que puedan adquirir de ese objeto y que puedan ser cuantificables. ¿Me entiendes? De esa cuenta, los positivistas siempre van a referir esa posición. Y sobre esa posición giran todas las variantes del positivismo. El estructuralismo, el funcionalismo, el organicismo, el mecanicismo, el matematicismo, y todas esas van girando, resultan siendo derivadas casi del positivismo, ¿no? O son parte de eso. Porque el positivismo lo que prima es el vínculo con la realidad, la experiencia y la cuantificación. Cuando vemos un enfoque metodológico que va dirigido a esos tres aspectos, entonces estamos hablando y decimos que ese es un enfoque metodológico de carácter positivista en investigación, pues. Pero el positivismo, como refiere a un enfoque sociológico, establece las leyes positivas generales. Y esto, fíjense que cobra mucha importancia saberlas porque están en boga, pues. Eso sigue teniendo vigencia y a ver si eso no nos explica por qué, ¿no? Pero fíjense que el discurso, el discurso de persuasión en las campañas y políticas y en cualquier campaña es precisamente esta, el orden que implica estática, armónicamente, perdón, por ser parte de la naturaleza. A eso se refiere el orden, ¿no? El progreso, que significa dinámica social. Todo debe ser controlado para evitar el desbordamiento y la anarquía. Y ese discurso, esa ley del positivismo, esa ley general del positivismo sigue en el discurso político por muchos años, ¿no? Incluso en el discurso de los políticos más obsoletos de este país, ¿no? El orden y el progreso. Y hay un concepto adicional que acuñan, la solidaridad social, ¿no? Para evitar el conflicto social. Pero hablemos de algunas consideraciones sociológicas del positivismo. En primer lugar, es una teoría que trata de frenar las convulsiones sociales post-revolucionarias, ¿no? Recuerden que cuando triunfa la Revolución Francesa y se acentúa el capitalismo en toda Europa. Y al poco tiempo comienzan a evidenciarse los desajustes y las ingratitudes de todo el sistema capitalista. Y comienzan también ya los movimientos sociales en contra de este nuevo modelo. Entonces el positivismo sale como enfoque ideológico en defensa del sistema capitalista, ¿no? Entonces mantienen ese criterio del orden y progreso. Sobre todo por el nacimiento de los males sociales producto del proceso de industrialización, pues lo que les decía, ¿no? Al extenderse el sistema capitalista en Europa, pues fueron aflorando las contradicciones del sistema que hicieron, que hicieron que dieron motivo a los primeros movimientos sociales de la clase proletaria.
Dice, constituye un movimiento que niega la lucha de clases. Esto es bien importante en enfoques eh, positivista a nivel sociológico. Ellos no reconocen la existencia de la clase, de clases, sino que hablan nada más de la solidaridad social. Y con eso evitan el explicar eso de las clases sociales. Entonces, esa solidaridad social permite la armonía social. Es decir, ellos, ellos insisten en que la sociedad capitalista, para salvar sus conflictos, debe hacer énfasis en que los procesos son evolutivos y que van cambiando con el tiempo. Eso. Y la otra cuestión que tratan de explicar, que en la medida que se comprenda y pueda existir en la sociedad una solidaridad social, pues se evita el conflicto social. Y entonces, eso es el planteamiento vigente en el discurso, en el discurso sociológico actual, ¿no? Entonces, insisten en la solidaridad social, pero, como les insisto, metodológicamente, bajo el enfoque positivista, se desconoce la existencia de las clases sociales. Las leyes tiene posiciones contrarias a las teorías que abogan por el socialismo. Ellos no, el positivismo no está de acuerdo con el modelo socialista, implantar un modelo socialista, porque constituye un enfoque teórico preciso del capitalismo, ¿no? Y entonces, ese modelo es el que prima en todo el discurso político de las economías capitalistas, ¿va? Y por eso, van a encontrar ustedes a nivel de interpretación sociológica que tiene plena vigencia, ¿va? No sé si quieren comentar algo. Lick, yo creo que también Sí. otra cosa que es así bien, bien interesante del positivismo de Conte, ¿verdad? Es que él revoluciona, ahí sí que el método científico social humanístico, ¿verdad? Ya que él define Ajá. que en las ciencias sociales humanísticas no existe un objeto de estudio, sino un sujeto, ¿verdad? Un ente psicobiosocial, por el Ajá. cual ya las ciencias sociales se tornaban tan subjetivas, ¿verdad? Entonces, a partir de esto ya implicó la entrada de la intersubjetividad, ¿verdad? Para dar objetividad al estudio social humanístico. Ajá. Y entonces el positivismo por medio de esto, ¿verdad? Pretende explicar y controlar y predecir la naturaleza de la realidad social. Ajá. Sí, es que hay una cuestión bien interesante, que como el positivismo remite siempre a la experiencia y a la cuantificación del fenómeno, y por eso se aleja mucho de estudiar aspectos cualitativos de la sociedad, sino que hace más énfasis en los aspectos cuantitativos, ¿va? Y en función de eso, de que pueda ponderarse las variables cuantitativas, poder hacer proyecciones y predicciones del comportamiento del fenómeno a cierto tiempo. Y eso es una de las cosas fundamentales que hace el sistema, el modelo metodológico, el enfoque metodológico del positivismo. Si ustedes ven ese modelo positivista, lo quieren ver así más reflejado como un ejemplo
vean o revisen los estudios que hace el CIEN, el Centro de Estudios Económicos Nacionales, y ellos son positivistas, ¿va? Todo puede explicarse en función de las cuestiones estadísticas, ¿va? De la cuestión de cuantificar las variables. Eso es nada más. Los otros aspectos no se tratan, ¿va? Entonces, eso es un reflejo de una posición estrictamente positivista, ¿va? Tenemos unos 5 minutos, solo quiero hablar si me permiten, de estas dos cuestioncitas que no está de más mencionarla, ¿verdad? Existen como todo objeto de estudio encierra dos magnitudes, dos aspectos, si ustedes quieren, que asumen magnitudes diferentes, pero que siempre viven en unidad, reflejan la unidad siendo contrarias, eh, están unidas, ¿no? Siempre existen en todos los aspectos de la realidad, existen estos dos aspectos, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo, entendido esto como un elemento que puede ser o un aspecto de la realidad que puede ser medida y cuantificada, es decir, ponderada cuantitativamente, ¿no? Toda la información se obtiene a base de muestras de la población, pues. Entonces es esta, esta tendencia cuantitativa como cuestión metodológica, incluso nosotros vamos a ver esto, las técnicas cuantitativas, ¿verdad? Es decir, pareciera que estamos aún en el enfoque positivista. Es parte del enfoque positivista eso de cuantificar las variables que se van a estudiar. Y complementariamente, como no pueden existir separadas, están los aspectos estrictamente cualitativos, es decir, características que hacen ser al fenómeno esto y no otra cosa. En ese sentido, es el que lo distingue, lo cualitativo distingue, eh, es decir, sus propiedades, lo que es propio de él, lo distingue. Por ejemplo, un aspecto cualitativo de una persona sería su estado, su situación jurídica, pónganle su estado jurídico, ¿ah? Pues soltero, casado, nacional o extranjero, eso es un aspecto de carácter cualitativo. Y eso dice que el aspecto cualitativo es aquella donde investigamos las actividades y relaciones entre los elementos de un entorno, permitiendo descubrir los efectos de unas sobre otras. Utilizamos el proceso, técnicas como la observación directa, los debates, los protagonistas, las discusiones grupales, la fotografía, de las actividades, observamos el trabajo y desempeño de las personas en el entorno estudiado. Esos son los aspectos en todo caso, a veces a cuestiones de conducta y comportamiento de los individuos. Y entonces ustedes pueden ver que dentro de esto, de este aspecto cualitativo, reviste mucha importancia la observación, ya sea directa o indirecta,
Y la entrevista, pues, la entrevista, porque la entrevista refiere concretamente a, pues, del fulano, pero estas no se pueden medir. Tal vez en ese sentido, esos aspectos cualitativos se miden en cuanto a la frecuencia que puedan darse. Ahí sí, pónganle que alguien piense, en grupo, 5 piensen en determinada forma, ¿no? O coincidan hasta ahí nada más, pero la, la- ese aspecto cualitativo no es medible, ¿no? Y por último, les establezco una diferencia aquí entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Hay que reconocer que no se divorcian totalmente en el proceso de investigación estos, eh, estas dos modalidades. De alguna manera interviene una con otra. El objetivo, obtener un entendimiento y motivaciones implícitas cualitativo de las razones, ¿no? En el aspecto cualitativo, la muestra es un pequeño núcleo de casos no representativos. Aquí no importa mucho la representación en el aspecto cualitativo. Digamos, si 5 personas coinciden en eso, pues se infiere que el resto están en esa sintonía. Acopio de datos no se estructura, ¿va? No hay una estructuración muy rígida en ese sentido para hacer recolección de datos. Análisis de datos se hace de otra manera, pero no estadístico. Es inducciones o deducciones. Y el resultado, establecer un entendimiento inicial, ¿va? Para entender cómo operan en el aspecto cualitativo. Ahora, tal cuestión en la investigación cuantitativa. El objetivo es cuantificar los datos y generalizar los resultados de manera de la muestra a la población de interés. Entonces, eso es lo que vamos a ver ya en el tercer módulo. Nosotros vamos a cuantificar los datos y les vamos a dar un tratamiento. La muestra, gran número de casos cuantitativa, sí es importante la representatividad para la validez de las muestras. La copia de datos sí se estructura, ¿va? A través de cuestionarios, censos, entrevistas y encuestas, etcétera. El análisis también se hace estadístico en la investigación cuantitativa. Y por último, el resultado es recomendar un curso de acción final, es decir, sugerir las acciones que beneficien a los individuos y que tiendan a resolver el problema, ¿no? Y esto hasta ahí creo que llegamos con lo del examen y no sé si tienen alguna preguntita o algo que decir. No, licenciado. Miren, entonces, compañeros que estén pendientes, por favor, intégrense al Classroom y, y- y estén atentos. El examen les llegará el 17 de agosto del año 2021 a las 14:55 y lo devuelven a las 16 horas en punto. Entonces les pido de favor que estén
atentos a eso y que pues le den una buena leidita y una buena repasadita a lo que ustedes eh, tienen a mano ahí, o los libros que tengan para estudiar. Y si no, les deseo, si no hay otra, entrevistarle y nos